Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, estamos en horas, en momentos, en un episodio de la vida política nacional y de la vida nacional en términos generales, históricos. Quieran o no quieran, lo que ocurre en Nueva York, más allá del resultado, pues obliga a la sociedad, obliga a la clase política, obliga a todos los sectores a generar un replanteamiento de lo que ha ocurrido o lo que ha venido ocurriendo acá en el país en los últimos años. Quieras o no, muchísimos de los aspectos que han trascendido durante este juicio del hermano del presidente son circunstancias que deben de llamar a la reflexión y que deben permitir también una reconstrucción del tejido social, una reconstrucción o una transformación de la clase política, una renovación de la clase política, una limpieza de la clase política, pero también y sobre todo, señoras y señores, recobrar la institucionalidad en el país que se ha perdido. Eso es lo que nosotros vemos. Pero es un criterio que hemos colocado periodísticamente como hondureños que analizamos lo que está ocurriendo acá en el país. Por supuesto, tenemos la oportunidad hoy de tener una opinión, un análisis bastante serio, muy respetable, de un distinguido caballero con quien vamos a desarrollar este programa de hoy, don Luis Maldonado Galeas. Qué gusto tenerlo en el programa, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy agradado de compartir con ustedes y esperamos de que de alguna manera toda esta temática que nosotros desarrollemos acá sea orientadora para la opinión pública, porque hace falta precisamente esa orientación. Y esperamos en la modestia de nuestras capacidades contribuir. Bueno, entramos en materia de inmediato. Y se ha dicho mucho, o mejor dicho, ¿qué no se ha dicho en relación a esto que está ocurriendo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Y yo le pregunto, ¿qué es lo más grave? ¿Cómo valorar qué es lo más grave que ha ocurrido hasta hoy? Hay dos cosas graves. Dentro de esa gravedad, la que más siento yo es la imagen de Honduras. Sí. Debido a que hubo una reacción internacional en los distintos medios de comunicación, televisados, escritos, en donde se abordó la temática y desde luego esto deja una impresión muy fuerte a nivel mundial. Y esa impresión o percepción que se tiene en las sociedades también tiene impacto en los potenciales inversores. Desde el punto de vista de los alcances del problema, también hay un factor que se llama inestabilidad política. Entonces, como hay ligaciones, como hay conexiones, como hay vínculos entre ese caso y la gestión del Estado, y esta es hecha por políticos, entonces ahí también hay otro efecto, combinado el efecto de inestabilidad política con imagen que afecta a todo Honduras, en todo su contexto. Entonces tenemos un país prácticamente señalado y no un país que se está mostrando como debiera, sino que se está viendo desde una perspectiva que realmente le afecta a todos los intereses internos de nuestro país. La tercera es la afectación, pero también debilización de la institucionalidad, que está afectada, se desnuda y la vemos, cómo funciona nuestro sistema de justicia, cómo funciona el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en sus ámbitos de empeñamiento, los recursos de investigación, las agencias técnicas, las relaciones que hay entre Honduras y agencias internacionales como la DEA. Todo eso nos deja en una situación que desnuda nuestra realidad institucional y nos dice: aquí hay algo acumulado de deficiencia, aquí hay corrupción, aquí hay ineptitud, aquí hay indiferencia y aquí hay, lo más grave, colusión. Y cuando la institucionalidad se colude, en este caso por lo que hemos leído y lo que hemos captado, y la colusión hasta la iglesia la ha mencionado, entonces quiere decir que estamos ante una verdad en la cual no podemos soslayar, y esa es la otra parte afectante. La cuarta es la sociedad que en realidad se ve envuelta entre estas formas de presión desde el Estado por un lado y la presión criminal por el otro. Es difícil para un ciudadano
vivir en un entorno en el cual la institucionalidad no le da garantía de derechos y donde hay también una presión criminal y delictiva que les violenta esos derechos. Por lo tanto, en esa condición tenemos una sociedad desamparada y que es muy susceptible, es muy vulnerable a caer en esas influencias que tienen que ver con la oferta del crimen organizado, narcotráfico y también la delincuencia en general, para que ese ciudadano que no tiene la fortaleza suficiente pueda caer en ese mismo círculo. Pues en ese escalonamiento yo veo el impacto que está dejando el caso del señor Antonio Hernández. Y ante todos esos señalamientos, ha salido hoy al paso el presidente Hernández. Bueno, ha vuelto a salir porque ha estado cada día respondiendo cada señalamiento de los narcotraficantes y cada señalamiento que se le ha hecho a él particularmente y sus vínculos supuestos con este crimen organizado. Ha dicho él que no pueden llamarle a Honduras un narcoestado, que es injusto llamarle a Honduras un narcoestado o un estado fallido, un estado que por donde el cual se ha logrado negociar y traficar drogas. ¿Cómo evalúa usted esa posición del presidente Hernández? Es una responsabilidad de él responder de esa manera, porque es el representante del Estado de Honduras. Y también de alguna manera neutraliza la tendencia, la alivia, aligera esa gran carga de ese calificativo que se mueve en esa dirección y es, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene como presidente de la República, es aceptable que salga en defensa del país, que es el nuestro. Aquí se trata de un balance entre la opinión de la que hablábamos inicialmente, la opinión pública internacional, lo que ha revelado el fiscal con este informe, que creo que de ahí viene la respuesta. El calificativo. Y entonces el Ministerio Público también tuvo su respuesta para justificar su actuación. Ahora lo hace el presidente en esos términos. Entonces tiene validez desde el punto de vista de la representatividad del Estado que él tiene y no caer en una degradación que sea reconocida con un calificativo tan severo como narcoestado. Y ¿tiene él credibilidad al momento de salir o tiene la altura moral con los elementos que tenemos para salir a defender esa imagen del país? Más allá de sus obligaciones como mandatario, pero le hago esta pregunta porque hay muchos que lo descalifican, muchos que consideran que él no tiene ni siquiera argumentos para poder refutar los señalamientos en Nueva York y que es incongruente que él salga a la palestra pública a decir que Honduras no es un narcoestado. Cuando hay tantas aristas en todo esto, cuando hay una oposición que está articulándose para exigir una renuncia del presidente, cuando hay instituciones como la Iglesia que se pronuncian en torno a todo esto y a la afectación de la institucionalidad, cuando hay una sociedad que no es informada transparentemente acerca de los procesos, la confiabilidad se pierde, se va disminuyendo, y esa credibilidad que se pudiera tener en la voz del mandatario tiene que ver precisamente con las percepciones de esos grupos políticos y sociales que están viendo las actuaciones y las vinculaciones, en este caso de este juicio, y el resto de las actuaciones del presidente respecto a decisiones de tipo político. Y por lo tanto, él intenta lograr esa confiabilidad, que se tenga, pues las percepciones son de que en realidad está perdiendo mucha imagen consecutivamente el presidente de la República en torno a esta situación, y otras que se han dado que le han señalado algunas decisiones de afectación a este mismo sistema democrático y de afectación también a nuestra institucionalidad. Por lo tanto, esto tomémoslo nosotros como el balance de la opinión pública. ¿Cómo lograrlo? También aquí hay algo que es importante señalar. La oposición debe de ser lo suficientemente inteligente como para poder tener un balance apropiado a su favor en razón de la oferta que presente para poder acabar con esta situación.
y los argumentos inteligentes y bien fundamentados para que no se caiga en un dimes y diretes sin fundamentación y al final esto recae en el resto de la opinión pública que queda más desinformada que informada. Se percibe que la oposición política busca de la forma más sencilla, más simple, menos costosa para ellos, que esta circunstancia que está viviendo el presidente Hernández con su hermano, que podría salpicarlo a él y que podría traer repercusiones para su gestión, es que va a generar su caída. Y que automáticamente lo que ellos no han podido hacer en 12 años que tiene Hernández de estar en el poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, lo haga esta circunstancia. Fíjese que voy a comparar las coyunturas. La coyuntura de la reelección, que es una coyuntura de alcance nacional, era realmente el escenario más conveniente para que esta oposición política frenara este proceso de continuidad en el poder. No la supieron conducir, unos se retiran, unos participan parcialmente, otros se fraccionan internamente, las fuerzas divididas. Se le atribuye al presidente de la República que él es el propiciador de este divisionismo interno. Puede ser, las estrategias son así, pero ¿cuánto resiste o cuánto debo de resistir como oposición a la estrategia del gobierno para que no tenga efecto? Una oferta monetaria, una oferta de puestos, una oferta de poder, una oferta de participación por acá. Si tengo dignidad como partido, ninguna estrategia de esas debe doblegarme. Y lo que hemos visto acá es que si eso fue cierto, no se trata del poder del presidente de la República para doblegar voluntades. Se trata del sometimiento de las voluntades al poder del presidente u otras expresiones de poder. Ahí yo veo el primer defecto coyuntural. Esta otra coyuntura está un poco más distante de nuestra realidad nacional, que es otra visión del problema, ¿no? La afectación de los intereses de los Estados Unidos en términos de que hay una conspiración para introducir droga a su país y sus leyes dicen no. Y para que esto se cumpla hago convenio con los países y ya lo tenemos con Honduras. Entonces, estas personas son capturadas, detenidas, sometidas a juicio en el marco de las leyes estadounidenses. Para ellos no tiene ninguna trascendencia que uno de ellos mató 58 personas, otro 56, otro 17 y otro 28, algo así. Para ellos, bueno, los mató, es un asesino. Este hay que tenerlo aquí como debemos de tenerlo, pero el daño fue aquí. Entonces, si esta institucionalidad política no pudo ser respuesta y la institucionalidad de los operadores de justicia y seguridad tampoco fueron respuesta, entonces, ¿cómo vamos a justificar o cómo se va a justificar que esta es la coyuntura actual para sacar al presidente? Desde luego que es una coyuntura y que tiene sus vínculos, sus componentes, sus señalamientos. Lo más grave es el hermano del presidente y el señalamiento de la fiscalía como un co-conspirador. Casi nadie le ha puesto mucha atención a lo de co-conspirador respecto al argumento que debe tener la oposición política para por lo menos tener uno real. Pero hay un detalle: al finalizar este juicio, ¿en qué condición va a quedar por ese tribunal de Nueva York la acepción de co-conspirador para el presidente de la República? A eso es importante darle seguimiento para que esta oposición política, y aquí voy a agregar algo que sería saludable para Honduras en este contexto, si el sistema de justicia nuestro y el Ministerio Público reaccionan afirmativamente, positivamente, patrióticamente ante esta situación, pueden darle vuelta al escenario. Y que todos esos delitos que allá solo son 2, como les cité, aquí son decenas de delitos, una gran multiplicidad de delitos, en donde hay suficiente espacio para que el Ministerio Público se desboque en una acción de, llamémosle, reivindicación de la justicia por Honduras. Creo que serían las formas de hacer este abordaje para que en realidad suene a oposición y suene a una respuesta conveniente para Honduras. ¿Está debilitado el presidente Hernández? Yo lo veo que hay un debilitamiento en torno
a la capacidad que tiene para expresar un discurso más permeable, debido a que es muy difícil en estas circunstancias que el lenguaje salga espontáneo para presentar propuestas de desarrollo, propuestas de beneficio social. Quiero decirle también de que es muy hábil. Es muy hábil en el sentido de que sabe lanzar la estrategia que haga una especie de equilibrio entre la situación interna. Una nueva ley, un cambio por acá. En este momento hay una dinámica para impulsar un programa de desarrollo, de crecimiento económico para neutralizar la tendencia que lleva de un decrecimiento proyectado del 3% del PIB. Esto significa de que no se duerme, sino que ve los escenarios y la mayoría de los medios de comunicación toman la noticia y se mueve, y es algo positivo. Se nota la improvisación, pero se nota también la capacidad que hay para generar una dinámica. Ahora, hay algo que también el presidente muestra una debilidad, y es que no utiliza otros comunicadores claves. Los liderazgos alrededor de él han perdido la capacidad de comunicación por dos cosas. Él ha absorbido el ejercicio de la voz del poder de la República, y los otros se han cohibido para salir en su defensa, y la defensa las hacen en función de lo que se pueda interpretar respecto, en este caso, al juicio, que no hay pruebas, que la dijeron criminales, etcétera. Pero no hay una defensa a nivel de Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por política personal, el presidente ha absorbido, ha tomado para sí la comunicación entre el gobierno del Ejecutivo y la ciudadanía. Esto es parte de una debilidad, pareciera fortaleza, pero en este caso, cuando él está presentando una condición que le debilita su actuar y su gestión de Estado, no conviene mucho la comparecencia directa. Y eso llama la atención, porque cuando uno se retrotrae a los gobiernos anteriores, a los recientes o a los medianamente en el pasado, uno recuerda figuras como Gustavo Alfaro, era un parachoques, el mismo Enrique Flores Lanza, era un parachoques, me recordará usted Luis Cosenza, era un parachoques, economía. Y no sé si tiene otros nombres, Carlos Flores, cuando, bueno, un poco más atrás, ya en los 80s. En economía, Benjamín Villanueva. Villanueva, o sea, habían nombres de personas que tenían la capacidad de comparecer ante la prensa, y a pesar de ser ministros en diferentes áreas, tenían la capacidad de manejar la agenda política y la agenda de imagen de gobierno. Y el presidente de todos estos gobiernos, como he mencionado, salían solo para poner las cerezas en el pastel. Sí. Porque así debe ser. Pero acá, como usted muy bien lo señala, y quiero destacar ese análisis, como dice usted, o sea, se ha visto demasiado expuesto el presidente Hernández. O sea, no tiene nadie. Uno trata de revisar miembros de su gabinete. En el Congreso le han tratado de ayudar, pero allá en el Congreso tienen otro problema, otro escenario. También tienen desprestigio algunos de los diputados de su partido. Y de verdad que se ha visto demasiado expuesto él a tener que responder cada cosa. Y ya hoy ha tenido que salir a defender la imagen del país. Y es importante señalar esto del Congreso, aunque no sé si estaba en la temática, pero lo que acaba de pasar ahora, ¿no? De aprobar esta inmunidad parlamentaria y aprobar el fondo departamental. Aquí se abren dos situaciones. Una, el fondo departamental abre la continuidad del proselitismo para la compra de la conciencia del votante en función de ofertas de cualquier tipo que se le dan en la jurisdicción del diputado. Y el ciudadano pierde el enfoque de para qué es un diputado. Y normalmente los ciudadanos votan por aquel que les ofrece o les da o les complace en aquellas necesidades que son competencia de las alcaldías, de la gobernación departamental o de otras instancias vinculadas con el Ejecutivo. Ese es otro escenario que le ha provocado una gran afectación a la forma de vida democrática y republicana de Honduras. El hecho de que esos fondos le dan un supuesto irreal poder
a ese político, y el ciudadano, por no tener la cultura adecuada y haber vivido con ese modelo durante siglos, entonces tiene poca capacidad de reflexión para decir: un momento, yo no quiero que usted me llegue aquí con una canasta, a mí venga aquí con una respuesta legislativa para procurar el desarrollo regional y mi departamento en las áreas de tal y tal, dígame qué ideas tiene. Ese lenguaje no está en el ciudadano. Entonces, reafirmando la cuestión, el Congreso Nacional y en particular el Partido Nacional está debilitado porque también se le están terminando las argumentaciones, y agrega cuestiones como estas, creo que lo pone un poco más en una situación de debilitamiento. Y la otra de la inmunidad parlamentaria, si bien es cierto, se señala que solamente es para la gestión en el Parlamento, pero yo tengo una cosa que señalar. No puede quedar libre un diputado de presentar una moción que pueda afectar un interés nacional y firmar un dictamen que tan solo por el hecho de que estoy facultado por la ley lo puedo firmar, pero como ya estoy inmune, entonces esto puede irse. Mire, una de las cosas que venía pensando es los contratos de energía. ¿Recuerda usted alguna vez haber visto al Congreso Nacional deliberando contrato tras contrato? ¿Ha visto usted ese escenario en el Congreso? No, los aprueban o los imprueban. Bueno, eso es eso, ¿verdad? Sí, aprobar o improbarlos. Claro, pero como no hay ningún análisis y algunos intereses se mueven alrededor, y de hecho que se han movido, porque para que nosotros tengamos este desastre en la NE, no se trata de solamente una cuestión de que no hay agua, de que no se desarrolló adecuadamente la matriz energética, la disfuncionalidad en la administración. No, se trata de decisiones de Estado que crearan condiciones para beneficiar a muchos contratistas, y a la hora de poner la matriz energética, la que se suponía iba a ser la más barata, que es la de energía solar, es la que está resultando más cara, y el costo de operación es mínimo. ¿Quién lo dio? Los diputados. Entonces, en este escenario de fortalezas institucionales, de fortaleza de funcionarios públicos, electos o nombrados, también el presidente tiene a su alrededor un círculo débil. Y en esa línea, ¿quién está más débil? ¿El presidente, su gobierno, su partido o la oposición? En términos de una estrategia conducida, programática, yo veo más fuerte al gobierno, porque sabe manejar las circunstancias, los tiempos, y también lanzar las formas de acción para mantener el balance de la crisis. Y veo, aunque veo fortalecida en cuanto a multiplicidad de actores en la oposición, políticos, sociales, ONG, las iglesias, y también algún apoyo externo, internacional. La cooperación internacional quiere dejar su huella también en estas cosas, y la misma oposición política no la ha sabido, digamos, integrar a sus aspiraciones como oposición. ¿Cuál es el defecto de la oposición? Planificación estratégica e identificación de objetivos comunes. ¿Cuáles son los objetivos de libertad y refundación? Pues ahí van. ¿Cuáles son los del Partido Liberal? Unos por aquí, otros por allá. ¿Cuáles son los del Partido Nacional? Los del presidente. El partido está diseñando el fortalecimiento de la democracia, el tener a partir de tal fecha una imagen creíble, confiable, etcétera, que borre de alguna manera lo pasado, o sigue alineado a un propósito político de 50 años. Entonces, pero quiero volver a la oposición, y es que esa desarticulización de objetivos, y si no tengo objetivos definidos y convergentes para un objetivo común, tampoco tengo estrategias que me puedan conducir al mismo. Y para la oposición no se trata de objetivos exactamente fuera jo, se trata de borrar el antisistema democrático.
Y mire cómo es de inútil la oposición, que hasta este momento solamente ha logrado que en el marco de la reforma de la ley electoral, después de los 4 años del periodo anterior, más 2 de este periodo, apenas el nombramiento de 6 personas, en este caso 2 suplentes, 10 personas, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es interés particular de ellos como partido? Es el interés Ni siquiera de los como partidos. oposición, sino que como partido libre. Exacto. Nada más. Exacto, y por eso es que hablamos del objetivo partidario, y hay también objetivos personales de imagen o de salvarse de cierta situación que esté por ahí un tanto relegada para hacerla explotar, pero mientras tanto juego a las cuotas de poder. Entonces eso no es la forma de hacer oposición. Lamentablemente no lo han podido hacer, y en ese caso, en el balance de la toma de decisiones y la estrategia, por la capacidad para articular objetivos y surgir con estrategias de objetivos temporales, pero con cierto grado de eficacia, la lleva el gobierno. Interesante. Ahora, ¿en cuánto podría modificar el escenario nacional? Porque mucho se especula, casi a nivel vulgar, qué podría ocurrir si sentencian al hermano del presidente. En base a su criterio, que es muy respetable y muy serio, muy sobrio, que siento que le hace falta mucho a eso a Honduras, tener mucho cabeza caliente, analiza, opina, comenta, critica, protesta, informa, etc. Pero pocos tienen la cabeza fría para analizar lo que se viene. Si lo sentencian, ¿qué podría ocurrir en el país? Yo creo que habría una reacción de satisfacción de todos aquellos que han sostenido que el señor Antonio Hernández es culpable, y que todas las revelaciones que se hicieran en los juicios por cada uno de los testigos también se toman como verdaderas, porque el juzgado de Nueva York no le va a dar explicaciones al mundo. Fíjense que por esto fue que lo sentenciaron, porque esto hasta ya pasó al jurado de ciudadanos. Entonces, como no tengo información y como todo lo que se tiene es lo que pudimos ver a lo largo del juicio, entonces habría, pienso, una reacción en cadena de animadversión a todo lo vinculado con el hecho. ¿Y qué está vinculado con el hecho? El Ministerio Público, la Policía Nacional, el presidente por su parentesco y otras cosas que se señalaron ahí, algunos diputados, algunos alcaldes, todo el sistema político de gestión del Estado, por la participación de algunos actores, estaría a la vista, y esa imagen que se va a transmitir al colectivo nacional va a tener una reacción de satisfacción por ese lado. Diferente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Creo que allá es un casito de una llamada, de los casos, una cuestión política desleal, digamos. Sí, allá hay una cuestión de un juicio, y por lo tanto para los Estados Unidos no va a tener ninguna repercusión. Pero retomando algo que dije anteriormente, la otra reacción que sí los ciudadanos debemos de esperar y demandar es que nuestra institucionalidad asuma el relevo, asuma la competencia que en este caso ha asumido la justicia norteamericana, y nosotros hagamos lo pertinente. Fíjese que esto serviría también hasta como balance de las emociones. Viene una emotividad aquí que reacciona excitada por un fallo en contra del señor Hernández, pero viene una institucionalidad aquí que responde: esto no se va a quedar así. Aquí vamos a reaccionar para abrir, actualizar los expedientes que están señalados allá. ¿Y cómo? Bueno, se supone que las relaciones entre estados implica el intercambio de información para cuestiones de justicia, y este convenio ad hoc que se hizo con la Corte Suprema a lo mejor lo contemple, o hayan otros mecanismos. Entonces pudiéramos ver de que la reacción institucional para llevar justicia a nuestro país en el marco del juicio y de otros pudiera ser el balance situacional. Ahora, muchos sueñan, y ahí sí me voy como muy básico,
muchos sueñan con la caída del presidente Hernández, producto de este juicio que está enfrentando a su hermano. Muchos sueñan porque es lo más fácil, soñar es lo más fácil y es lo más simple. De hecho, que nadie ha trabajado bien, como usted haya concluido acá en el programa, a nivel de oposición como para poder sacarlo. Pues, o sea, no ha habido nada efectivo que impacte al gobierno de Hernández. Pero esa posibilidad de que él no termine su periodo y que esta circunstancia lo lleve a tener que enfrentar la justicia en los Estados Unidos si su hermano es sentenciado, ¿cómo ve esa posibilidad? Hay caminos que, si fueran correctos, pudieran conducir a una situación como esta. Si fueran correctos, quiero decir, está sindicado el presidente de la República como un actor en el caso Tony Hernández, como para tener un requerimiento fiscal por Honduras, por el Ministerio Público. Si la respuesta es sí, ahí comienza algo que puede tener un resultado en razón de una situación embarazosa para un presidente. Si se crea ese escenario, podría seguir el juicio político para el presidente respaldado en esta condición. Bueno, los que saben leyes y todo lo demás darían la respuesta. ¿Daría un acompañamiento a la oposición política a este proceso? A lo mejor sí. Y este acompañamiento más un proceso de esta naturaleza probablemente tenga la suficiente fuerza como para provocar una eventual renuncia, probablemente. Antes de que el presidente, estamos hablando de una hipótesis. De un hipotético escenario. De una hipótesis. Antes de que el presidente se viera en una situación de ser obligado en razón de una situación real, ineludible. Entonces, hay casos en la historia. A mí me gusta el de Nixon y nunca lo entendí porque lo miraba demasiado simple, que solo por el hecho de espiar al Partido Demócrata tuviese que renunciar. Es de la Casa Blanca, desde luego, se tenía que renunciar. Y digo yo, ¿y cuánto hacemos nosotros aquí? que prácticamente merecemos 100,000 renuncias. Pero son otras visiones y son otros códigos conductuales de las sociedades que se comportan de esa manera. Le pintaba el escenario bajo una hipótesis positiva en términos de una condición. Ahora miremos otro escenario que es probable, pero con cierto efecto fatal. Se trata de la movilización político-social. Una movilización político-social movida por emociones y por justificaciones reales una, aparentes otras e inventadas otras. Esto puede crear un caos nacional. El punto es, ¿estamos preparados para soportar un caos nacional? Para que se interrumpa todo. Nosotros vivimos, voy a hablar de economía, de una economía muy disfuncional. Remesas, muchas aportaciones se da de la economía criminal y también una economía básica agropecuaria con unas exportaciones, pero también ciudades como Tegucigalpa, por ejemplo, se alimentan de lo que producen los municipios vecinos, en términos de verduras, en términos de esto. De la carne se alimentan de Olancho. Paralicemos todo eso y nosotros podemos caer en un caos social que no sé qué tendría que hacer el presidente, si enfrentar la situación y jugárselas para crear la estabilidad política y las condiciones normales para que Honduras siga avanzando, o de emitir para que Honduras no caiga en un riesgo de calamidad del Estado en función de una movilización social ilimitada. ¿Qué papel podrían jugar, o no sé si ya están jugando, en relación a ese tema delicado del presidente Hernández, el gobierno de los Estados Unidos? Partiendo que es independiente el tema del gobierno con el tema de la justicia. O sea, una cosa es que su hermana está enfrentando la justicia y que allá lo mencionen y que él es co-conspirador. Y otra cosa es que está recibiendo el apoyo del gobierno de Trump. Ya le estrechó la mano, ya habló con él, ya lo felicitó, ya le están mandando dinero. Ayer le descongeló recursos que van a mandar para el Triángulo Norte para el combate al tema de la inmigración. O sea, ¿qué papel juegan los gringos acá en ese sentido? Partiendo de los intereses de los Estados Unidos en la región, que es los problemas migratorios,
la estabilidad política y la seguridad. Le interesa la estabilidad política para no estar lidiando con países en el patio cercano que tengan extremos de ideología. Entonces, estabilidad política democrática es un interés de los Estados Unidos. Seguridad, el otro interés, y el otro, los problemas migratorios. Solo el de estabilidad política es donde el gobierno de los Estados Unidos tendría que afinar mucho su política exterior, y Honduras también saber aproximarse. Los otros dos ya los manejó, incluso ya ganó. Ya está anunciando de que se ha reducido, creo que en un 60%, la migración de centroamericanos a los Estados Unidos. Y hemos llegado a cerca de los 80,000 retornados en lo que va de este año, casi el doble de los años anteriores. Y más los acuerdos de protección migratoria o de asilo que se están firmando, que ya se firmaron con los países del área, más México, entonces ya ese problema está resuelto. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, hay una cuestión que ha tenido éxito, Estados Unidos. Hemos tenido éxito, por lo tanto es un buen muchacho. En el caso de este presidente o de Bukele o del otro de Guatemala, y el mismo AMLO con todo lo que... Entonces, debemos de saber e interpretar los alcances del poder de los Estados Unidos para este tipo de relaciones y el interés que él pueda tener por el presidente Hernández en la mantención de este tipo de objetivos que son compatibles, son manejados con la misma visión por los países. Y esa agenda es independiente, por supuesto, le decía, a lo de la justicia de los Estados Unidos. Es independiente. Trump no tiene nada que meter las manos, por ejemplo, por Juan Orlando Hernández. Ah, claro. O sea, Juan Orlando Hernández no tiene garantizado nada con el hecho de darle la mano a Trump. Sí. Solo tiene garantizado cuestiones políticas cuyos resultados han sido positivos. Sí. No lo vamos a negar. Él está muy bien con el gobierno de Trump. Pero la justicia de los Estados Unidos está por juzgar a su hermano y está por salpicarlo a ver si lo sentencian, como lo condenan como culpable. Ahora, la política exterior de los Estados Unidos se movería a la par de los resultados del juicio cuando Honduras reaccione positivamente con el Ministerio Público para abrir los expedientes. Y ya es de ejecutivo a ejecutivo por la afectación a los distintos poderes del Estado, diputados, alcaldes, el presidente, etcétera. Entonces aquí hay un riesgo de estabilidad política. Aquí tiene que hacer algo la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en ese momento sí tomaría injerencia el Ejecutivo para no caer en una debilidad con respecto a este tercer factor que hablábamos, mantener la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en estos países. Bueno, que no sería un tema nada fácil, porque la buena relación que tiene el presidente Hernández con el gobierno de Donald Trump podría ser modificada dependiendo del resultado que se dé en este juicio. Porque también hay muchos que no lo ven de esta forma o no llegan a esos alcances. ¿De qué pasa si lo sentencian a Tony Hernández? ¿Qué pasa con Donald Trump? Le dio la mano hace unas semanas a Juan Orlando Hernández. Y allá Trump tiene encima a los demócratas, incluso adentro de su partido, que puede ser un factor que él tiene que medir también en qué medida le va a impactar o no le va a impactar en su campaña de reelección que ya ha iniciado. Sí, una de las cosas que tienen los partidos políticos en los Estados Unidos es que evitan ser contradictorios con su historia y mantienen su línea de comportamiento y de actuación con respecto a otros estados y a los temas de interés nacional. A Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, no cree que le quite el sueño que Antonio salga culpable y que le haya dado la mano al presidente Hernández. Sí le va a poner a pensar si conviene o no seguir con este mismo tratamiento de confianza respecto a los acuerdos que hemos firmado y a Honduras como aliado de los Estados Unidos, o vamos a hacer una pausa aquí y vamos a saber cuál es el impacto interno que tiene el resultado de este juicio en Honduras. Y si el presidente Hernández cae en
esfera de participación activa en todo esto, entonces él verá cuál sería el tratamiento que le diera. Pero no, tampoco los Estados Unidos arriesgan su condición de nación alineada con ciertos comportamientos de los estados que después no se pueden desvincular, aunque han caído en errores. Han caído en errores, ¿no? Afganistán, en Irak. Panamá, en Irak, han caído en errores, pero ni Y modo. ahora en Siria, dicen. Sí. Están imputándole a Trump que se está equivocando con el tema de Siria y el tema de Turquía. Sí, claro, pero ahí se mueven grandes ligas, ¿no? Cuando entra Rusia allá, él no acepta que es una equivocación, sino que es frenar el dominio del poder en el mundo. O sea que usted no cree que sea un tema de campaña, Juan Orlando Hernández, de la política de los Estados Unidos, nuevamente, porque ya lo ha sido Honduras. Honduras ya le sirvió de debate público allá, de debate político en los Estados Unidos. Creo que lo pudiera hacer como tema de campaña, destacando los logros que tuvo para que la migración a los Estados Unidos ilegal o irregular haya sido frenada y no provoque una situación de afectación a la sociedad norteamericana. Y pueda ser también positiva desde el punto de vista que está desarticulando la narcoactividad en este país y que las agencias de los Estados Unidos están funcionando, que están ejerciendo las presiones, que se está haciendo justicia y que por lo tanto ambas partes pueden resultar positivas para el discurso de los Estados Unidos. Lo difícil es que surja positivo para nuestro discurso, como ya los hemos apuntado, la nación, la democracia, la institucionalidad, la sociedad y todos los efectos que esto ha traído requiere una gran limpieza. Muy bien, quiero cerrar con el tema de las Fuerzas Armadas, porque ya muchos sectores se han pronunciado sobre lo que está ocurriendo acá en el país. La Iglesia incluso ha tenido una posición bastante contundente en torno a la valoración de los hechos que han ocurrido acá en las últimas 2 semanas, pero con el tema de las Fuerzas Armadas se percibe esa cautela de hace un buen tiempo, y ese cálculo y el silencio que genera malestar, yo no sé por qué, pero genera malestar entre la población. ¿Cómo es que en el 2009, por menos, por una encuesta, por una consulta, sacaron a un presidente? Y hoy por hoy se habla de que incluso las mismas Fuerzas Armadas fueron utilizadas para operaciones de narcotráfico y no dicen nada, no hay ninguna reacción, ningún posicionamiento. Sí, necesitan cuidarse mucho las Fuerzas Armadas y necesitan asumir una postura de despolitización desde el punto de vista de la influencia política hacia el interior y de la aproximación de las Fuerzas Armadas hacia el estamento político. Esas dos vías le han provocado una afectación histórica a las Fuerzas Armadas y es el momento de replantearse, incluso de procurar reformas constitucionales. Le voy a hacer una referencia histórica. Cuando se promulga la Constitución de la República en 1982, 81, ese artículo que dice garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, las Fuerzas Armadas tenían una figura que era un comandante en jefe y un Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Y ahí había un poder que tenía cierta capacidad de tomar decisiones, lo que hizo el general López Reyes cuando iba a verla. Entonces las Fuerzas Armadas cambiaron en su interior, ya no es el Congreso quien nombra al jefe de Estado junto en este caso, en aquel caso al comandante en jefe, y el presidente de la República quedaba sin esa facultad directa. Esa condición no se ha revisado, tampoco se ha revisado los alcances que tiene esa misión constitucional para las Fuerzas Armadas. Ya es tiempo de que se libere de esa gran carga y también de que asuma una posición, aún con riesgo, esa posición de frenar la injerencia política directa en los asuntos institucionales en los cuales se afecta la normativa interna, llámese ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, ley de personal y de otras leyes que en este momento regulan la vida institucional de las mismas. Bueno, en las últimas horas generó revuelo el hecho de que primero dijeron que se habían separado 11 o 15, después oficialmente a través de un comunicado informaron que 4 pasaron a estado de disposición y eso ha generado una serie de especulaciones.
que es una promoción, la 24, que está en contra de lo que está pasando y que es como que una especie de rebelión en lo interno y que los habrían descabezado no se sabe quién y que por eso los pusieron en estado de disposición. Y estas especulaciones se dan porque no hay un posicionamiento oficial, porque no le dan a conocer a la población qué pasa. Pues. O sea, yo creo que esas son cosas que deberían de manejarse de manera formal, pero ya hace tiempos. La vez pasada renunció el segundo a bordo y nunca supimos, bueno, sí él dijo por qué, pero al final no sé en qué quedó. O sea, creo que ha hecho falta muchísima seriedad en estas posiciones. Las formalidades en la comunicación son importantes en las Fuerzas Armadas y los comunicados formales también. No he visto uno, no sé si usted... Hubo uno explicando que no era nada disciplinario, que no era nada fuera de orden. Por escrito, sí. Ajá, sí. Por escrito, pero no, que no era nada disciplinario, no era nada malo. Se lo resumo como que no era nada malo, pero que sí había sido una disposición de las Fuerzas Armadas pasar los estados de disposición. Okay. Pero muchas preguntas. Sí. La disponibilidad es una situación a la que pasa el oficial cuando, efectuado un proceso de reorganización, algunos oficiales no quedan en los cargos que van conforme a su perfil profesional, a sus méritos, etc. Entonces pasan a una condición de disponibilidad. La ley contempla de que pasados 6 meses esta disponibilidad cesa y vuelven a reincorporarse. Desde luego no es nada agradable para un oficial pasar a la condición de disponibilidad, porque se siente como demeritado con respecto al resto. Ahí tienen que ver aspectos que el mismo mando ha manejado últimamente, que es la confianza, la confiabilidad en la persona. Sin embargo, es un criterio que es importante saberlo medir, de tal manera de que la confianza que me pudiera significar un determinado oficial no sobrepase los méritos que tiene para acceder a los cargos que por ley le corresponden. Esos son los asuntos susceptibles de la toma de decisiones. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre allá en las Fuerzas Armadas y vamos a estar pendientes qué ocurre con los resultados de este juicio en el Distrito Sur de Nueva York. Quiero agradecerle mucho por este tiempo. Igualmente, gracias por considerarme. Esperamos, como dije al principio, haber contribuido a la opinión pública y sobre todo a que la ciudadanía sepa asumir un rol responsable en este tipo de escenarios de riesgo para la República. Luis Maldonado hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes, que yo sé que han estado súper pendientes del desarrollo del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna al frente del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Los jefes del Comando Sur de Estados Unidos han reconocido los logros de Honduras en materia de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Estoy impresionado grandemente en ver cómo el gobierno de Honduras, los líderes hondureños y el presidente se han involucrado en esta lucha contra el narcotráfico. Pues bien, los esfuerzos que han hecho en el área de seguridad, corrupción y economía, esos esfuerzos han logrado reducir en algunos casos los niveles de violencia en 40%. De igual forma, la DEA reconoce que, mientras trabajamos en conjunto para combatir el tráfico de drogas, la DEA agradece a Juan Orlando Hernández y espera nuestra continua colaboración con Honduras. Estos reconocimientos avalan con hechos los logros obtenidos por nuestro país en su lucha contra los poderosos grupos internacionales del crimen organizado y el narcotráfico. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre, 60 años impulsando sus sueños. Un gran respiro y apoyo dará el Congreso Nacional a todos aquellos trabajadores que se encuentran en la central de riesgo con la aprobación de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores. La ley especifica que sin importar el historial crediticio, los interesados podrán abocarse a una institución financiera a consolidar todas sus deudas en una sola. Al aprobarse la iniciativa de ley, los trabajadores lograrán liberar al menos el 40% de su salario. Será una tasa competitiva y baja de alrededor del 10% y 15% según la institución y el libre comercio. De esta manera, la normativa es totalmente segura, tanto para el trabajador como para las instituciones financieras, ya que el pago de la cuota será bajo la modalidad de deducción de planilla. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos.
Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.